Bienvenidos a Historias de la NBA. En este capítulo vamos a hablar de la vida de un jugador que ganó algunos anillos de campeón y, entre otras cosas, consiguió 72 récords personales, muchos de los cuales aún siguen vigentes a más de 50 años de su retiro. Su capacidad y dominio en la zona pintada, entre otras cosas, obligó a la NBA a modificar varias reglas. Además, brilló en otros deportes, escribió libros y hasta filmó una película con Arnold Schwarzenegger. Es el único jugador en la historia en haber anotado 100 puntos en un partido en la NBA y en haber promediado 50 puntos en una temporada. Los invito a conocerlo. Wilton Norman Chamberlain, más conocido como Wilt, nació un 21 de agosto de 1936 en Filadelfia, Pensilvania, en el seno de una familia de clase baja, con una madre que trabajaba como empleada doméstica y un padre que era personal de mantenimiento. Se crió junto a 8 hermanos y ya de chico mostró cualidades, sobre todo físicas, muy distintas a las del resto de los chicos de su edad. Comenzó a hacer deporte por recomendación médica para fortalecer un organismo que había tenido bastantes problemas de salud, sobre todo a causa de una neumonía, y rápidamente se encontró con su tabla de salvación. Ya en la escuela primaria empezó a practicar atletismo, salto en alto, salto en largo, lanzamiento de disco, carrera de 200 y 400 metros. Hacía todo y todo lo hacía muy bien. El ser muy alto, tengan en cuenta que a los 10 años ya medía 1,83 m, hizo que en séptimo grado y por recomendación de un profesor comenzara a jugar al básquet. Ya a los 13, cuando ingresó al secundario Overbrook en el oeste de Filadelfia, medía 2,11 m y tenía un físico prodigioso, lo que le permitió, junto a sus progresos, ser uno de los jugadores de high school más dominantes de la historia. Llegó a anotar 90 puntos en un partido y logró 2 campeonatos en esta etapa del high school antes de ingresar a la universidad. En su último año promedió 50 puntos en los primeros 16 partidos y terminó los 3 años colegiales con 37,4 puntos de promedio, pese a que lo llegaron a marcar con hasta 4 jugadores. A los 16 años, dándose cuenta que el básquet colegial no era desafío, quiso probar a ver cómo le podía ir si jugaba en otro nivel. Tomó una identidad falsa, se hizo llamar George Marcus, para poder jugar una temporada para un equipo semiprofesional en Pensilvania y así no perder la elegibilidad al querer entrar luego a la universidad. En la temporada 54-55 promedió 54 puntos en temporada regular y 74 en playoff para que su equipo, los Quakertown Face, fueran campeones. La fama nacional creció hasta el punto que todas las universidades de primer nivel mostraron interés en reclutarlo. Terminó decidiendo por la Universidad de Kansas. Will no quería jugar en su ciudad natal y tampoco quería jugar en el sur del país por temas raciales. En su primera temporada, con los Jayhawks, promedió 29,6 puntos y 18,9 rebotes, guiando al equipo hasta la final de la NCAA, donde perdieron 81-80 ante North Carolina luego de 3 tiempos suplementarios. Ya en la segunda, con algunos problemas de lesiones, se mantuvo en las medias de 30 puntos y casi 18 rebotes, pero el equipo no llegó al Final Four. Ahí decidió que era momento de dar el salto al profesionalismo. Al no haber terminado los 4 años de la universidad y por las reglas vigentes en ese momento en la NCAA, no se podía, y también por las reglas que estaban en la NBA, no podía presentarse al draft, por lo que su ingreso a la NBA iba a tener que esperar mínimamente 2 años más. Decidió entonces dar otro paso y firmar un contrato con los famosos Harlem Globetrotters por una suma que ningún jugador ganaba, ni siquiera la mismísima NBA, $50,000 anuales. Will se transformó en la gran atracción del mítico equipo. Obviamente lo hizo por dinero, pero también para sumarse al equipo que siempre había admirado y jugar con su ídolo y referente, el pivot Meadow Clark Lemon, quien fue ícono de aquel virtuoso equipo. Años después, en un reportaje, Will dijo: Meadow Clark ha sido el jugador más sensacional e increíble que yo vi en mi vida. La gente habla de Bill Russell, de Larry Bird, de Magic o de Jordan,
Pero para mí, el número 1 fue Lemon. Al tener a Middlebrooks jugando de pivot, el dueño y entrenador de los Globetrotters, Ap Saperstein, usó a Wilt de base. Era impactante ver un tipo de 2,16 m manejando la pelota como lo hacía Chamberlain, que siempre se sintió atraído por lo que generaban los Globetrotters y con ello pudo demostrar otras cualidades técnicas. Wilt jugó solo una temporada entera con ellos, la de los años 58-59, pero tuvo después otras apariciones en lo que eran los recesos cuando ya jugaba en la NBA. Tiempo después, el equipo retiró la camiseta número 13 que usó Chamberlain en aquella época. Wilt había sido elegido como selección territorial de los Warriors de Filadelfia, su ciudad natal, en el draft de 1955, pero recién pudo entrar a la NBA en 1959 por aquel requisito que el jugador cumpliera los 4 años universitarios para poder entrar en la NBA. Desde ese momento, desde 1959, el momento en que él ingresa a la NBA, iban a comenzar 14 años de dominio absoluto, al menos desde el plano individual. Ya en la primera temporada fue el máximo anotador con 37,6 puntos. Escuchen los números que les voy a decir ahora porque es algo que no se ven, no lo has visto nunca en la historia. Primera temporada, rookie, 37,6 puntos y fue también el máximo rebotero con 27 rebotes de promedios. Además, fue el MVP del All-Star Game, donde anotó 27 puntos y bajó 27 rebotes. Único en lograr esas 3 cosas en su temporada de novato. Así fue que el equipo pasó de ser uno de los peores a quedarse con el segundo mejor récord y pelear el título. Pero ahí comenzaría el karma de Chamberlain. En la final del Este iban a caer ante los Boston Celtics, un equipo que comenzaba una dinastía y frustraría los sueños de campeón de Wilt una y otra vez. Mientras compartieron división, Filadelfia nunca llegó a una final de la NBA y los Celtics, con el gran Bill Russell, se llevaban todos los títulos. Los duelos Russell-Chamberlain fueron épicos. Bill siendo un gran defensivo y parte fundamental de un gran equipo, ante un Wilt que era el mejor jugador ofensivo jamás visto, aunque en un equipo no tan bueno. Esa rivalidad se dio en la cancha, pero también fuera de ella. Por caso, Chamberlain fue el primer jugador en cobrar $100,000 en una temporada y cuando Russell le tocó renovar contrato con los Celtics, pidió ganar $101,000 para superarlo en salario. A ese nivel era la rivalidad entre ellos dos. Wilt Chamberlain nunca detuvo su voracidad de juego y en su tercer año en la NBA alcanzó la temporada más dominante de un jugador en la historia. Tenía solamente 25 años y había jugado prácticamente todos los minutos del equipo, llegando a promediar 48,5 minutos por partido. Además, tuvo 50,4 puntos de promedio en la temporada. Escuchen, 50,4 puntos de promedio y 25,7 rebotes también de promedio por partido. Y lo de los 48,5 minutos no hay un error, porque los partidos son de 48, sino que también jugó todos los tiempos suplementarios del equipo, salvo en un partido en que se retiró 8 minutos antes por una lesión. Entonces son los únicos 8 minutos en los que no jugó en la temporada. El resto jugó todos los minutos del equipo y todos los partidos. El 8 de diciembre de ese año, y con 78 puntos y 43 rebotes en un partido ante los Lakers, dio un aviso de lo que se vendría unos meses después. Fue el 2 de marzo de 1962, había poco más de 4,000 personas en el Hershey Park Arena de Pensilvania cuando empezó el show de Wilt. Fueron 41 puntos en la primera mitad, pero ya en la segunda parte se encendió y a medida que se acercaba el final, la gente solo pedía a los gritos que se la dieran a él. El pivot metió 31 puntos en el último cuarto para llegar a los 100 puntos cuando quedaban 41 segundos por jugar. Una invasión del público se produjo en la cancha. En total, para el triunfo de Filadelfia sobre los Knicks por 169 a 147, Wilt lanzó 63 tiros de campo, anotando 36 de ellos,
y tiró una cosa rara en él, 28 de 32 libres, una noche claramente iluminada y única, teniendo en cuenta que nunca fue un gran tirador de libres. De hecho, digamos que terminó su carrera con un 51% de promedio en este rubro. Así que lo de esa noche fue algo único e increíble. Pero, siempre hay un pero. Mientras los medios de la época hablaban de hazaña, otros intentaban minimizarlo, como por ejemplo Bob Cousy, cuando dijo: su incesante búsqueda de récords individuales me dice que realmente no sabe cómo jugar para que su equipo gane. Los detractores puntualizaban su excesiva volación ofensiva y su poco aporte en defensa. Por ejemplo, y es una realidad, nunca salió por faltas en 1045 partidos. En el repetido relato de la época, los récords de Wilt se oponían al éxito colectivo de Boston. ¿Quién sabe si no fue por eso lo que convenció a Chamberlain en enfocarse en otros aspectos para potenciar a su equipo desde otros lugares? Para la temporada 67-68, y cansado de las críticas por su goleo, decidió enfocarse en dar más pase-gol. ¿Qué pasó? Finalizó la temporada con 8,6 asistencias por partido. Y adivinen qué, fue el líder en la temporada en ese rubro. Sí, Wilt Chamberlain fue el líder en asistencias en la temporada en un año en la NBA. Para 1967, ya mejor rodeados con figuras como Al Greer y Bill Cunningham, en la final de conferencia pudo sacarse encima a la bestia negra, a los Celtics, para llegar a la final frente a los San Francisco Warriors por 4-2. Fue el primer título para Wilt Chamberlain y un título que le sacó un gran peso de encima. Luego iba a repetir en 1972, ya jugando para los Lakers, luego de que en 1968 exigiera un traspaso y con compañeros estelares como Gail Goodrich y Jerry West y un entrenador como Bill Sharman, que sí explotó al máximo las virtudes defensivas de un Wilt ya de 35 años que se había decidido a hacer todo lo necesario para volver a ser campeón. Aquel título del 72 llegó luego de otras dos frustraciones ante los Knicks de Willie Reed en 1970 y ante los Bucks de Kareem Abdul-Jabbar en 1971. Un Kareem Abdul-Jabbar con quien tampoco nunca se llevó muy bien. En la siguiente temporada, los Lakers iban a perder otra final y aún con un contrato vigente con los Lakers, Wilt decide retirarse de la NBA. Siempre buscando cosas nuevas, tenía otra idea en mente. ¿Cuál era esta? Querer competir con la mismísima NBA. Para eso, firmó contrato con los San Diego Conquistadores de la ABA para tener la doble función de ser jugador y entrenador. Aunque la realidad es que solo pudo hacer el papel de director técnico, el papel de coach. El contrato que tenía vigente aún con los Lakers y por un fallo judicial a favor del equipo angelino, le impidieron jugar en la ABA. O sea, no pudo jugar ni un minuto en esa temporada. Más allá de haber ganado mucho menos de lo que su talento sugería y con más de una polémica por su forma de ser y criticado por su supuesto individualismo, Chamberlain fue tan completo y dominante que se cree que en un partido, el 18 de marzo de 1968, hizo el único quíntuple doble en la historia de la NBA. La estadística oficial dice que metió 53 puntos, tomó 32 rebotes, dio 14 asistencias, pero Harvey Pollack, periodista y director de información de estadística de los Sixers de esa época, asegura que también puso 24 tapones y hizo 11 robos en el partido que Filadelfia le había ganado 159-128 sobre los Lakers. Números que no pasaron a la historia porque en aquella época la NBA aún no llevaba estadísticas oficiales de esos rubros. Sería una marca más entre las 72 que hoy ostenta Wilt Chamberlain, 68 de ellas en soledad, incluyendo más puntos, tiros de campo anotados e intentados en un partido, lo mismo un valor de mitad, también más puntos y rebotes en una temporada, más partidos anotando más de 40 puntos, más con más de 50 y también más partidos con más de 60 puntos, entre otros récords que todavía permanecen vigentes. Una verdadera locura. Wilt fue una máquina ofensiva, con un arsenal muy completo: altura,
capacidad atlética, potencia física, mentalidad voraz, técnica y algunos movimientos que luego fueron copiados por otras figuras de la NBA, como el famoso finger roll, que es la bandeja sutil haciendo rolar la pelota por las yemas de sus dedos, que después tomó el mítico Dr. J, o el fadeaway, el tiro que hacía girando y saltando en dirección contraria al defensor y al aro, que luego tomó también Michael Jordan, entre otros. Chamberlain defendió siempre su legado y en especial su lugar en la historia. Siempre consideró que debía estar más arriba en la consideración de los especialistas e incluso por encima de Michael Jordan. Años más tarde en su vida decía: miro hacia atrás y veo que mis primeros 7 años, comparados con mis últimos 7, son una broma en términos de anotación. Paré de lanzar porque los entrenadores me pidieron hacerlo, y lo hice. Terminé promediando 30 puntos, casi como Jordan, pero podría haber estado en más de 40 tranquilamente. Todo es opinable, pero la NBA cambió las reglas para hacerme a mí la vida más difícil. En el caso de Jordan, las cambió para hacérsela un poquito más fácil. Esto analizaba años más tarde y ya retirado, haciendo referencia a que al menos se cambiaron 3 reglas del juego por el abrumador dominio que él generaba. Primero, se amplió la zona de los 3 segundos bajo el aro para que no pudiera quedarse ahí esperando la pelota de 3,6 a 4,8 metros. Segundo, se prohibió que el mismo lanzador de tiro libre pudiera ir a buscar el rebote hasta que la pelota no toque el aro. Y la tercera regla que se cambió es que el jugador defensivo no podía tocar la pelota o desviarla cuando estuviera por encima del cilindro imaginario del aro. Ya retirado y sin ganas de ser entrenador, entró de lleno en lo que fue la industria del entretenimiento. Abrió una discoteca llamada Small Paradise, grabó publicidades con varias marcas de ropa y hasta participó en la película Conan el Destructor del año 1984 con Arnold Schwarzenegger como protagonista. También escribió 3 libros en los que contó su historia y su punto de vista en temas como el racismo, el dinero, la fama, las drogas y hasta el sexo. Allí aseguró que había estado con 20.000 mujeres y, cuando fue atacado por movimientos feministas y por cuestiones de sanidad en pleno crecimiento del HIV, nunca lo negó. Solo hacía lo que era natural: perseguir mujeres lindas, fueras quienes fueran y estuvieran donde estuvieran, dijo. Tampoco nunca se casó, nunca reconoció un hijo y tampoco nunca se supo de la existencia de uno. Más allá de incursionar en otros mercados y disfrutar de la vida a su manera, Will nunca pudo despegarse del deporte y tal vez también de su ego, ¿no? Intentando seguir demostrando que podía jugar a todo. Por caso, se metió de lleno en el vóley y todo comenzó en las playas de Santa Mónica, jugando al beach volley, donde conoció a Gene Selnick, una mítica figura que está en el Salón de la Fama de ese deporte. Más años más tarde, diría que lo introdujo en la nueva vida. Le encantaba el deporte y realmente jugaba muy bien para alguien que nunca había tocado una pelota de vóley hasta los 34 años. Tan fanatizado se volvió que quiso trasladar toda esa pasión al vóley indoor y armó un equipo. En aquella época el vóley se estaba popularizando y muchos creen que Chamberlain, con su sola presencia, ayudó a ese impulso. Donde jugaba él, la cancha se llenaba. ¿Y saben qué? En una temporada del vóley indoor también fue nombrado como MVP de la Liga de Vóley en Estados Unidos. Tiempo después intentó un regreso a la NBA cuando Larry Brown, técnico de los Cleveland Cavaliers, le hizo una oferta cuando tenía 45 años. Escuchen bien, 45 años. Los New Jersey Nets intentaron lo mismo cuando estaba cerca de cumplir 50, al ver que seguía en gran estado físico e incluso corriendo maratones. Pero tal vez lo que más llamó la atención fue cuando estuvo a punto de hacer una pelea con Muhammad Ali. Fue en 1971, época que todavía jugaba en la NBA, y fue en respuesta a su fanatismo por el boxeo y, claro, a su búsqueda de otras opciones económicas. Ambos se conocían y respetaban. Will iba siempre que podía a sus peleas, y en marzo de 1967, estando juntos en el show de Howard Cosell en la TV, ya habían hablado de una potencial pelea entre ambos. Todo quedó en eso durante los años en que Ali fue suspendido por negarse al servicio militar estadounidense y se retomó a su regreso 3 años y medio después. La realidad es que estaba todo listo. La velada sería un 4 de octubre y en el estadio del Astrodome de Houston. Incluso estaban impresos los afiches.
La versión oficial dice que la pelea estuvo muy cerca de hacerse y que terminó cayéndose por problemas del bill metal, ¿sí? Por problemas de dinero. Ali decía: Wilt es mi amigo y si él no quiere pelear, yo tampoco quiero pelear, dando por terminada la enorme expectativa que se había creado en todo Estados Unidos. Para ir terminando, vamos a enumerar solo algunos de los récords que todavía ostenta Wilt Chamberlain. Y puedo asegurar que muchos de ellos jamás serán superados. 100 puntos en un partido, 50,4 puntos de promedio en una temporada, 48,5 minutos de promedio en una temporada, 118 partidos con al menos 50 puntos. Meter 60 puntos en un partido es difícil, pero hacer los 4 partidos seguidos, bueno, Wilt Chamberlain lo hizo entre el 25 de febrero y el 2 de marzo de 1962, el día que hizo los 100 puntos. Fue una semana en la que promedió 73 puntos. 65 partidos consecutivos con al menos 30 puntos, 55 rebotes en un partido y 13 temporadas con al menos 1000 rebotes. Es el único pivote, el único centro que ha liderado a la NBA en asistencias en una campaña. 702 asistencias en la temporada 67-68. 58 puntos en un partido siendo rookie. Es el único jugador que promedió a lo largo de toda su carrera más de 30 puntos y 20 rebotes por partido. Sí, exactamente 30,1 puntos y 22,9 rebotes por partido. Y el único que ha liderado la NBA en puntos y rebotes en la misma temporada, 6 veces. Es el único que ha promediado más de 40 y más de 50 puntos en una temporada. Ese fue Wilt Chamberlain, un portento físico sin igual, con una gran mentalidad, mucha ambición y una confianza a prueba de balas. Imposible que no esté en la discusión por ser el mejor basquetbolista de la historia de la NBA. Bueno, gente, hasta acá llegamos con otro capítulo de Historias de la NBA. Espero que les haya gustado y, como siempre les digo, denle like al video, suscríbanse, activen la campanita para que la plataforma les avise de nuevos videos y compártanlo con amigos y conocidos. Eso ayuda y mucho a seguir subiendo contenido. Esperamos también sus comentarios y si tienen recomendaciones para capítulos, las leeremos con muchísimo gusto y trataremos, obviamente, de cumplir con los pedidos. Los espero en el próximo capítulo del podcast, donde vamos a hablar de un entrenador único e irrepetible, Red Auerbach, el hombre que cambió la NBA y el básquet desde su pizarra, su método de entrenamiento y una nueva concepción del juego. No se lo pierdan, yo sé lo que les digo. Hasta la próxima.